Estimados seguidores de Diario Expreso, bienvenidos a un episodio más de Mentes que Sanan, un espacio donde exploramos todas esas curiosidades sobre la salud mental. Bienvenidos. Bien, hoy tengo el gusto de encontrarme nuevamente con el psicólogo Marco Moscoso. Psicólogo, bienvenido una vez más. Muchas gracias, Genesis, por la bienvenida. Gracias a todos por estar acá. Qué gusto tenerlo aquí. Psicólogo, hoy vamos a hablar sobre un tema nunca antes tratado en este podcast, pero muy importante, y es los desafíos en la salud mental, pero en la comunidad migrante, porque dejar el país, o también la ciudad de uno, porque pues al trasladarse a una u otra ciudad también sigue emigrando, no solo es un traslado geográfico, sino pues detrás de eso hay todo una situación emocional que puede afectar a las personas. Justamente esa es mi primera pregunta, psicólogo. ¿Cómo puede verse afectada emocionalmente la comunidad migrante? Bien, partamos del hecho de que la decisión de emigrar no es una decisión sencilla. Entonces, muchas veces se hace de manera voluntaria, cuando esto es planificado, tenemos los recursos, de repente familiares, y responde una organización. Pero la tendencia nos dice de que esto en el más de un 70% o quizás 80%, incluso más diría yo, de las ocasiones pues no responde a una planificación, sino a un tema mucho más emergencista. Falta de recursos, problemas tanto por seguridad, por ejemplo, lo que vimos en el país durante el 2024-2023, temas políticos, entre muchos otros, que hace que la migración no sea un fenómeno tan deseado, sino que sea como una obligación para podernos mantener o sobrevivir a los diferentes desafíos que tenemos en el entorno. Como la última vía, la vía de escape, lo que ya toca ejercer. Nosotros tenemos un gran ejemplo en el país y es la crisis migratoria del 99, algo que se agudizó muchísimo. Ahora también sigue sucediendo, quizás no tan amplio como en ese año, pero se sigue dando. Hay muchas personas que siguen abandonando el país. Y de hecho no solamente en Ecuador, en la crisis del 99-2000, sino también en la crisis migratoria venezolana, la crisis migratoria colombiana a partir de la guerrilla. En Ecuador tuvimos un incremento justamente en el 2024-2023 debido al tema delincuencial, a la inestabilidad política y a la muerte cruzada que frecuentamos. Fíjate que a mayo del 24 la cifra de migración incrementó a casi 95,000 personas, más o menos, de personas que se fueron del país y que no retornaron y que se quedaron en diferentes países, Estados Unidos, España, Madrid, Francia, Alemania, etc. Y pues entonces, si bien es cierto, quizás lo vimos con mucha intensidad acá porque fue un periodo increíblemente inestable, pero no estamos ajenos a otros fenómenos que no solamente pasan aquí, sino que es un fenómeno global. Las personas normalmente buscan otras oportunidades, buscan otros escenarios, buscan otras oportunidades de tener calidad de vida mucho más estable, y eso es lo que hace que tengamos una predilección ante ciertos países y ante otros, y obviamente en ocasiones tendemos a creer de que estos cambios uno lo hace más que nada por sobrevivencia, pero no estamos valorando tampoco las cosas que afectan a nivel personal y que también tienen su punto en resta o sus conflictos al momento de hablar de adaptación, costumbres, etcétera, que hacen que esto sea más complicado. Y también a nivel interno, psicólogo, porque muchas veces se buscan las principales ciudades para tener un mejor futuro, por llamarlo así. Entonces, personas de otras provincias suelen migrar sobre todo a Guayas, a Pichincha, a Azuay, que es pues donde podrían obtener mejores oportunidades, pero van dejando detrás de sí a toda una familia. Y justamente por allí voy. El migrar muchas veces se lo hace de forma solitaria, no es que uno se va con todo su grupo familiar. ¿Cómo puede llegar a afectar esto, la separación familiar, a los migrantes? Bien, hay dos cosas que se están mezclando acá, que es un poco el fenómeno de migración internacional cuando pasamos de Ecuador a otros países, y la migración interna cuando de repente me invento. Yo vivo en Pichincha, me pasé a Guayas, vivo en Guayas, me pasé al Oriente, entre otras cosas. Los efectos de la migración interna a nivel psicológico son parcialmente menores a los internacionales, y esto responde a algunas variables. Entonces, la diferencia entre una migración interna y una externa normalmente es que al momento interno, si bien es cierto, cambias de punto geográfico, pero hay cosas que se mantienen. Claro, quizás la cultura un poquito, el idioma. La cultura, el idioma, la gente, el hecho de la sensación de podría estar en otro lugar, pero aún así es mi gente, me conozco el territorio y medianamente funciona. Esto es más o menos como cuando encontramos encebollado en todas las partes del Ecuador. Pero no sabe igual en todos exactamente, pero no es el mismo, pero se encuentra. Exacto. Entonces,
son cosas que permiten que de alguna u otra manera la sensación sea un poco más manejable y que el daño y que la afectación psicológica sea un poco menor. Vamos primero a hablar de la externa, que es la más fuerte, y luego regresamos a la interna. Perfecto. Entonces, cuando tenemos migración internacional, donde tenemos cambio de cultura, cambio de territorio, idioma, costumbres, etcétera, y también se suma el punto de la condición migratoria. Porque no es lo mismo migrar de manera totalmente legal a ser un migrante ilegal o siendo consciente de que puede que tenga una estancia corta legal y que me voy a quedar más tiempo y que esto ya pone en conflicto un poco mi estatus dentro del país. Tengo que buscar cómo ampliarla. Correcto. Buscar cómo ampliarla o de repente me calo el hecho de me quedo aquí infraganti. Es cierto. Y que me genera más conflictos. Entonces, cuando tenemos una migración internacional, vemos algunos fenómenos interesantes que pueden llegar a ser conflictivos. Entre ellos tenemos el desarrollo afectivo, la idealización del lugar de origen, obviamente los fenómenos de depresión, ansiedad, las barreras de idioma y un fenómeno que al menos a nivel LATAM nos afecta bastante, que es la discriminación que pueden tener las otras nacionalidades frente a la nuestra. Así es. Entonces vamos a ir desarrollando un poco esto. A momento del desarrollo afectivo, ¿qué es el desarrollo afectivo? El desarrollo afectivo es cuando, por ejemplo, yo una persona que vive en Ecuador, que tengo familia, amigos, costumbres, rutina, etcétera, muy bien estructurado, me voy a otro lado, ¿verdad? Y de repente, pues, ya no encuentro mi tigrillo de los domingos. Sí. Ya no recibo un buenos días. Ya no tengo, como que no estoy en mi lugar seguro, donde yo sé que puedo dormir, despertarme, movilizarme. Y empiezo a tener este desapego, estos procesos de duelo muy intensos que pueden afectar muchísimo a la sensación de seguridad y autoestima de la persona. Entonces, como primer fenómeno. Como segundo, vamos a tener el tema de la idealización. Muchas veces cuando uno recién migra, ¿verdad? Como que esto es más o menos como cuando alguien extraña a una persona que quiso mucho y que estás en otro conocimiento y como que antes estaba mejor. No, vamos a hablar de eso hoy día. Pero pasa mucho. Entonces es como que sí, de repente tu ciudad de la que saliste peligrosa ya no era tan peligrosa como lo creías. Y de repente, pues, chuzo, me sentía más segura acá. Ya no hacía tanto calor en Guayaquil. Aquí, exactamente. Ya como que la comida que no comías como que ahora se extraña, el pancito, entre otras cosas. Entonces empiezas a crearte toda esta idea un poco extraña donde antes estabas mejor y te privas de poder conocer estas experiencias nuevas. Entonces, muchas veces pasa, y pasas inclusive en vamos a unir un poco el fenómeno de migración interna, ¿no? Okay. Cuando tú, por ejemplo, yo tenía un amigo que se cambió a Riobamba hace unos meses, ¿no? Guayaquileño. Guayaquileño. Oye, ¿ya conociste las cascadas? ¿Ya fuiste a este lugar? Oye, no, yo voy a mi casa al trabajo, a la casa al trabajo, yo no hablo con nadie, no hablo con nadie, bla, bla, bla. Pero cuando está acá en la ciudad se recorre todo Guayaquil. Entonces, esta falta de curiosidad o este tema de creer de que tenemos este punto de seguridad o de anclaje, marca mucho el punto exploratorio. Porque, por ejemplo, cuando uno viaja como turista, tú vas con el itinerario completo, ¿no? Claro, quieres hacer esto, correcto, hacer esto. Pero es distinto cuando te dicen, te vas a mudar por trabajo, te vas a mudar de manera estable. Y de repente, pues, haces preguntas, ¿no? Y ya conociste la tienda de la esquina. Ya sabes dónde hay un mercado de víveres. Ya sabes dónde está la carnicería. La verdad, yo no he explorado nada. ¿Y por qué sucede eso? Porque van enfocados solo a cumplir su objetivo de estudiar y trabajar. Y porque pierden la motivación de curiosidad porque no es el mismo conocimiento, porque tienen que sentirse en una zona segura. Okay. Y cuando estamos en una zona segura no queremos explorar más allá. Entonces resulta que recién cuando va el primer familiar o alguien de visita, oye, encontramos la farmacia, encontramos la tienda, encontramos esto, encontramos lo otro y tenemos esto un poco conducta exploratoria porque hay un motivo adicional para explorar más no voluntario. Esto es más o menos también como cuando tenemos opción de irnos a una fiesta o quedarnos en casa durmiendo viendo películas. Y que llega un punto donde ya la casa viendo películas se transforma en la opción adecuada. Es más cómodo. Es más cómodo, ¿verdad? Es exactamente el mismo fenómeno, pero llevado hasta otro contexto. Pero a la larga puede desencadenar una depresión, una ansiedad, estrés. Y a eso vamos al tercer punto, que justamente es esto. Cuando nosotros tenemos una condición migratoria donde empezamos a vivir desarrollo afectivo, donde empezamos a tener una idealización del lugar anterior. Ahora imagínense que usted pasa del trabajo a la casa al trabajo, de que usted perdió sus hobbies, de que usted perdió sus lugares de entretenimiento, de que tiene que hablar con todas las personas que le interesan por una computadora, que no está mal, ya vamos a regresar a eso, y que no tiene mayor vínculo social. Entonces, ¿cómo tenemos estas experiencias de vida significativas con otros reales, donde me río, donde converso, donde me acuerdo, donde me siento conectado con alguien? Se pierden. Y ahí es donde Pero alguien podría decir, Marco, pero es que tal vez el país al que yo me mudé y Génesis no es el mismo, no se habla el mismo idioma que pues es el nativo mío.
Entonces, ¿cómo hago allí? Ahora vamos a empezar a hacer esto. Ok. Entonces, uniendo A con B, ¿verdad? Claro, puede ser de que, por ejemplo, yo soy una persona que habla español y me voy a un país anglosajón, por ejemplo, y yo no tengo dominio de idioma. La lógica que nos dice, ¿qué es lo primero que tenemos que empezar a aprender? El idioma. El idioma, claro. Entonces, el problema radica en que hay personas de que no buscan aprender porque creen que es muy costoso o equivalentes, y siempre hay organizaciones en los países que tienen al menos un punto introductorio idiomático para personas como nosotros que quizás no tienen un dominio de idioma. Entonces, todo está básicamente en el que busca encuentra. Entonces, justamente el proceso de adquisición de lengua, que por lo general a una persona con un nivel de conocimiento cero le tomará 6 meses, 1 año, al menos a poder tener conversaciones en nivel intermedio, no avanzadas, pero sí una conversación fluida, ligera, ¿verdad? Le toma este tiempo y obviamente vamos a cometer errores, sentir vergüenza, etcétera, pero tenemos que lograrlo. Y tenemos que poder conectar con estas otras personas porque decidimos cambiar este contexto. Y ser conscientes pues que lo estamos intentando y que evidentemente ese no es nuestro primer idioma. Sin embargo, estamos en ese proceso, en ese camino que sí, nos puede dar mucha vergüenza, el miedo a fracasar, pero hay que hacerlo. Y hay que hacernos entender también a la larga. Entonces, uniendo A con B, si yo no sé el idioma, yo no tengo personas conectadas, entonces la sensación va a ser mucho mayor y mucho más fuerte. Más solitaria. Correcto. Entonces, aquí viene la parte donde cuando yo reflexiono que no sé algo y me meto a conocerlo, resulta que entiendo de que no soy la única persona que está viviendo esta situación. Y que al igual como yo, que estoy en un país, Inglaterra, Estados Unidos, Australia, etc., hay muchísimos otros cientos de personas de diferentes nacionalidades que también la están pasando exactamente igual que yo. Se pueden sentir muy similar. Exacto. Entonces, qué bonito es empezar a encontrar una comunidad donde puedes conectar, inclusive desde el desconocimiento. Y puede ser que, el uno ya logró resolver un problema, el otro tiene el otro, y nos vamos alimentando más o menos como cuando la abuelita sabe algo, la mamá sabe algo, el amigo sabe algo, y ahí medio armamos el rompecabezas. Entonces, perder el miedo a preguntar, perder el miedo a encontrarnos personas en la misma situación, es una de las primeras cosas que tienen que superarse para empezar a cambiar. Las cosas no van a cambiar si yo no hago una acción clara para poder pasar de un estado A a un estado B. Ahora, volvamos al tercer punto. ¿Qué es lo que pasa cuando de repente tenemos esta sensación de vacío, esta sensación de depresión, esta sensación de tristeza de forma permanente? Hay que entender dos grandes diferencias. Una es la tristeza natural del cambio, como podríamos tener la tristeza natural por la pérdida de una pareja, por la muerte de un familiar, por el cambio en un trabajo, etc. Es algo que sí o sí va a suceder. Exacto, o sea, no hay forma de evitar el sufrimiento humano. El sufrimiento es parte de la experiencia natural y pues la única forma de llevarlo es atravesándolo, comprendiéndolo, dándome mis espacios y dándole sentido. Algo muy diferente cuando esto ya es prolongado, es crónico, empieza a carcomer mi propia seguridad personal y esto evidentemente va a tener consecuencias significativas si no lo identifico a tiempo. Fíjate de que en ocasiones los familiares se dan cuenta más rápido que la misma persona. Porque, por ejemplo, cuando llaman, van viendo, por ejemplo, que quieras o no quieras, el rostro cambia cuando estás en un cuadro depresivo. O sea, en el tono de voz se comienza a escuchar la desmotivación. Y muchas veces cuando las personas que están en estado migratorio tienden a tener un mecanismo de querer proyectar una imagen de sobreseguridad. Y a uno también le llama la atención cuando constantemente alguien te dice, estoy bien, todo va perfecto, todo va lindo. Y y uno se queda como que esto no se siente tan sincero. Alguien no puede ser feliz tan autónomamente. Y cuando empezamos a armarnos esta situación, inclusive entre más mentimos, nuestra cabeza va a sentir mayor disonancia cognitiva entre yo estoy vendiendo la idea de que todo está perfecto y las cosas no son perfectas. Y inevitablemente en algún punto esto va a llegar a un quiebre. Y puede que los migrantes lo hagan con el afán de no preocupar a su familia, pero tampoco está mal de tanto en tanto pedir ayuda. Y es importante reconocer la necesidad de ayuda. Entonces, si no lo hablamos y no somos sinceros, esto es más o menos como si yo tengo un vaso de agua y usted tiene sed y usted nunca me dice que tiene sed, yo nunca le voy a ofrecer mi agua. Claro, no va a suceder. Exacto. Entonces, si yo tengo necesidades, si yo tengo algo que tengo que reconocer, tengo que poderlo expresar y es de humanos reconocer estas situaciones. Y luego, evidentemente, buscar el punto apropiado para poderlo canalizar apropiadamente.
Hablábamos también, psicólogo, del hecho de poder ser parte de esta nueva comunidad, buscar a personas que quizás sean de nuestro mismo país y estén en el país donde hayamos migrado, pero puede que principalmente al inicio sea difícil encontrar o conectar con estas personas y sobre todo vamos a estar en contacto con quienes sean nativos de ese lugar y allí podría llegar a surgir una discriminación, una xenofobia. ¿Cómo pueden actuar los migrantes frente a esta situación? Bien, esto es un punto interesante porque en todos los países internacionales, inclusive Ecuador lo tiene, tenemos sedes, por ejemplo, de la ONU, ACNUR me parece que se llama la sigla, no recuerdo exactamente cuál es, donde tenemos asociaciones legales totalmente de organizaciones no gubernamentales, ONGs, que se dedican al asesoramiento legal para inmigrantes. Inclusive esto es muy independiente de si el estatus es legal o el estatus es ilegal. Uno puede acercarse y siempre también, a pesar de que puede ser un poco contradictorio para ciertos casos, particularmente los que tienen condición de ilegales, las embajadas siempre van a ser nuestro lugar un poco de seguridad en cuanto a temas legales como tal. Ahora, ¿qué podemos hacer en casos de xenofobia o en casos de discriminación o en casos de abusos como tal? Uno es entender de que a pesar de que usted tenga un estatus ilegal, seguimos siendo personas y seguimos siendo amparados en los diferentes países como tal en cuanto a la condición de respeto a la dignidad humana. Entonces, ante problemas legales, evidentemente lo que menos queremos, y ese es un poco el temor inconsciente del migrante, de yo no puedo decir nada, yo tengo que aguantar vejaciones porque si no llaman a la autoridad migratoria y me deportan. Entonces vivimos un poco con este temor colectivo persecutorio de que hace de que seamos un poco más quietos, de no llamar la atención, de no cometer ilegalidades, de estar constantemente preguntándonos si alguien nos miró mucho, de no mirar a nadie, de no establecer vínculos, porque yo no sé si alguien puede ver un poco más allá y puede hacer preguntas. Entonces toda esta sensación conflictiva en realidad se resuelve básicamente cumpliendo los protocolos que se tienen que cumplir en el país en el que estamos. Hay formas de pedir figuras de asilo, hay formas de empezar el proceso regulatorio después de un cierto tiempo. Ahí cada país va a tener una legalización diferente y pues... Pero aún así, cuando una persona ya puede estar totalmente legal en un país y lo siguen discriminando simplemente por su lugar de origen, o sea, ¿qué hacemos? ¿Caso omiso, oídos sordos? Bien, cuando ya tenemos el estatus legal y ya estamos vigentes en el país, obviamente las leyes amparan en función del derecho, pues hay que llamar a la autoridad competente, policía, etcétera, dependiendo de qué es lo que se esté presentando y también en los contextos, si es laboral, si es en la calle o equivalentes, y pues va a variar mucho dependiendo de dónde estamos. Retomamos lo del estatus migratorio, psicólogo. Muchas personas, como usted lo decía, puede que en un inicio tengan una estadía legal, pero luego pues esta ya caduque o que desde un inicio se hayan ido de forma ilegal a otro país. Esto principalmente puede desencadenar ya sea estrés, depresión, ansiedad. ¿Cómo una persona puede comenzar a lidiar con todas estas emociones, con todos estos cuadros? Bien, en primer lugar, teniendo una organización. Creo que igualmente cuando sentimos que el plan no está funcionando es cuando empezamos a preocuparnos. Entonces, si hemos pasado de un estado A a un estado B, por el motivo que sea, tenemos que tener claro, bueno, ¿qué es lo que voy a hacer para resistir esto? O de repente, ¿cuáles van a ser los tiempos en los cuales yo voy a poder resolver esto o tratar esto para luego cambiar un poco la situación? Primer punto. Segundo punto, entender de que estos procesos migratorios no dependen ni de la voluntad de nosotros, sino del sistema del país en el que nos encontremos y cada país va a tener una legislación diferente. Van a haber países, donde esto sea un poco más rápido, van a haber países donde esto sea un poco más lento y esto nos cierra diferentes oportunidades. Entonces, una planificación financiera, una planificación en acciones claras en cuanto a lo que vamos a hacer y el hecho de apegarnos a un poco la voluntad de los sistemas podrían ayudar un poco a regular estas sensaciones que pueden ser un poco conflictivas. También aprender a recibir el apoyo familiar. Nuestro núcleo primario, amigos, pareja, etcétera, puede ser una muy buena fuente de soporte para expresar estas preocupaciones, porque ¿quién mejor que las personas con las que compartimos más tiempo para que nos brinden ese apoyo? Pero los migrantes generalmente tienden a aguantar muchísimo en silencio y era lo que me mencionaba hace un momento. ¿Por qué les cuesta tanto pedir ayuda? Esto lo voy a extrapolar un poco diferente, ¿no? Esto es más o menos como cuando yo no quiero incomodar a nadie y me quedo con la sensación de yo me fui para estar bien. Okay. Y saber de que yo me fui para estar bien y no estoy bien cuesta mucho porque es aceptar también para ellos una realidad que para ellos mismos es difícil. Y si yo no lo digo y tú no lo preguntas,
no es real. Okay. Entonces, en el momento en el que yo empiezo a admitir de que efectivamente me siento mal, que efectivamente tengo un problema, ya no es tan ideal y tan fantasmático este asunto, sino que tengo que tomar cartas en el asunto. Pero hay que hacerlo, porque si no todo puede empeorar. Exacto. Entonces, eso se convierte en o me sigo protegiendo de esto que se va haciendo más grande, o le empiezo a dar palabras para irlo canalizando y lo transformando e irlo asumiendo en la función de lo que puedo y en la función de lo que puedo atender. Y la familia también juega un rol fundamental. ¿Cómo puede intervenir para ayudar a la persona migrante? Bien, en primer lugar, no es decirle regresa, porque suena un poco contradictorio porque lo que más queremos es que nuestro familiar esté bien. Y esa es verdad. Nos duele ver que alguien que amamos o alguien que queremos sufra. Sin embargo, también tenemos que entender las condiciones del viaje y apoyar hasta lo máximo que se pueda. Entonces, brindar estas herramientas de, ok, entiendo que para ti sea difícil, pero estamos para ti para lo que necesites. Si de repente hay que ver medios de financiamiento para ciertas cosas, normalmente a veces los temas financieros son los más delicados para tratar tanto para la familia que está aquí como para la persona que se fue. Así es. Y el tercero es el hecho de también ayudar a que la persona pueda reconocer también si cometió un error y ver las modalidades también para afrontar ese error. Muchas veces, por ejemplo, los migrantes no confiesan esta situación porque, por ejemplo, si yo ya estoy ilegal en un país y logro salir del país, ya no puedo volver. Claro, sobre todo cuando es por asilo, que pidan asilo en otro país, ¿no? Entonces es el hecho de, ok, la estoy pasando mal, pero si me voy no puedo regresar y si regreso no tengo nada que hacer acá en el país. Entonces como que acá por lo menos estoy mal, pero tengo algo y no, tengo que decidir entre el mal menor. Entonces, si volver no es una opción, porque normalmente, por lo general, en el 95% de casos volver no es una opción, también tenemos que poder tener un punto de sana reflexión en cuanto a esto. No se trata solamente de sufrir prolongadamente para lograr un objetivo, no va por ahí, sino colocar en una sana balanza el hecho de realmente esto vale la pena todo lo que estoy afrontando, realmente estoy bien donde estoy o en realidad en algún momento voy a dejar de estar mal, o B, de repente dar 2 pasos al costado, regresar a asumir la responsabilidad y ver de qué manera vuelvo a reiniciar podría llegar a ser un poco más reconfortante. O sea, una lista de pros y contras. Correcto. ¿Cuál es el mejor camino a seguir? ¿Quedarme donde ya estoy o retornar a mi país? Y si la decisión es quedarnos, obviamente tenemos que hacerlo llevadero. Y volvemos a las mismas recomendaciones anteriores. No es negociable el hecho de estar completamente aislado. No es negociable el hecho de no tener una rutina. No es negociable también el hecho de la sobrecarga laboral a la que muchos migrantes se condenan porque los migrantes se convierten en el pulmón de la familia. Sí. Entonces, normalmente los migrantes no es que tienen un trabajo como la mayoría de nosotros acá. Son 2 y 3. 2, 3, y en ocasiones trabajan de lunes a domingo, duermen increíblemente mal. Entonces, hay que colocar en una sana balanza, ¿verdad? ¿Cómo sacrifico y si realmente mi sacrificio personal, individual, vale tanto la pena para producir dinero que a la larga voy a terminar dañándome? O de repente puedo hacer un ajuste, por lo menos, para tener lo mínimo necesario, dormir bien, comer bien, poder enviar dinero y saber de que estamos completamente funcionales para quizás mando un poquito menos, pero puedo mantenerme en el largo plazo. Y me dice, la primera idea o la primera recomendación a alguien migrante no debe ser regresa. Pero ¿cuándo sí se puede comenzar a evaluar la posibilidad de que esa persona estaría mejor en su país? Bien, punto número 1, hay que valorar muchísimo el nivel de sufrimiento. Okay. Entonces, si de repente no estamos durmiendo bien, no estamos comiendo bien, no tenemos un orden, no tenemos alguna situación, obviamente esto ya es factor de alarma y se aumenta aún más si ya la persona migrante ha intentado cosas y esas cosas no funcionan. Entonces, por ejemplo, si de repente, me invento, estoy intentando ir al parque, intentando ir al cine y aún así sigo con esta sensación de algo no está bien, algo no está bien, algo no está bien, ok, se empieza a incrementar un poco los factores y obviamente el sufrimiento es la primera detonación. La segunda viene con la capacidad de adaptación y aquí viene un factor importante de personalidad. No todos tenemos la capacidad para hoy me gustó el blanco, mañana me gustó el negro, pasado me gustó el rojo. Así es. O sea, no todos tenemos esa flexibilidad o esa adaptabilidad que todos la quisiéramos, sí, pero no todos no forma parte de las personalidades de algunos. Y no está mal reconocer esto. Entonces, si de repente yo me estoy dando cuenta de que lo estoy intentando, me estoy esforzando y aún así
realmente, humanamente, yo no consigo buscar un punto adaptativo, ok, ya asume sufrimiento y asume adaptabilidad. Vamos al último, que es el tema que normalmente le preocupa a todo el mundo, que es el tema de los recursos. Así es. Entonces, puede que tengas un ambiente laboral muy estructurado en el país donde se encuentre la persona, pero si esto está acorde o está muy ligado a estrés, a pérdida de peso, a tener que soportar condiciones realmente infrahumanas o no apropiadas, yo creo que si empezamos a sumar las piedras y contemplamos el hecho de poder regresar quizás a una condición menor, pero donde tengo comodidad, donde tengo un núcleo seguro, donde sé cómo desarrollarme, la opción de retorno se vuelve atractiva más allá de quedarme. Y me indicaba también, pues, intentarlo, ¿no? No tirar la toalla quizás a la primera oportunidad, pero ¿qué tanto hay que intentarlo? O eso ya dependerá, o sea, ¿hay un tiempo límite o eso ya dependerá de cada persona? Fíjate también de que aquí es donde vamos a unir un tema anterior, que es el síndrome del impostor. Ok. Entonces, puede que las personas quieran convencerse a sí mismas de que lo intentaron. Y hay muchas veces de que me invento, yo sé como que, ya intenté socializar, fui a una fiesta y me fue mal y ya nadie me quiere y todos me odian. Y ya no lo vuelvo a hacer más. Entonces, que una cosa haya fracasado no implica de que el proceso como tal no sirva. Primer escenario. Segundo, yo ya intenté ir a estas reuniones de migrantes y todo es un grupo de chismosos, bla, 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 y todo lo demás que se pueden inventar, ¿no? No porque te hayas encontrado un mal grupo, significa que todos los grupos son iguales. A veces las mismas personas se ponen barreras antes de Exacto. de Y uno comenzar. también viene con este punto de disposición, porque también, por ejemplo, si yo voy todo serio y empiezo a hablar así, no te miro, como que, ¿quién va a querer hablar conmigo? Exacto. Entonces, viene un poco también de examinar la calidad de los intentos, porque no solamente basta con decir, quise hacer esto, sino realmente te comprometiste a esto, realmente estás haciendo o viendo que esto tenga resultados. Y como punto interesante, los tiempos son extremadamente variables. No podemos decir como que 3 meses, 6 meses, un año. Esto va a depender muchísimo de las personas. Fíjate que si hay personas que tienen una habilidad social muy buena y que en cuestión de una semana ya son un americano más, un europeo más, y te hablan con el español de España las 2 semanas. Y luego, evidentemente, tenemos personas que les cuesta un poco más y esto puede ser muy variable. Entonces, lo importante en realidad es ver las variables un poco cualitativas y empezar a ver cómo la persona va desarrollando en los tiempos que sean necesarios. Perfecto, psicólogo. Como última pregunta, para ya ir cerrando el tema, ¿qué mensaje le podría dar a la comunidad migrante que nos está escuchando en este momento y quizás le está costando mucho o un poquito adaptarse a ese nuevo país? Bien, primer punto para todas las personas que están en condición migratoria que nos están escuchando. Uno, es su proceso individual. Y aquí nadie les puede decir cómo manejarlo, cómo resolverlo o de alguna u otra manera cómo decidirlo. Lo que sí podemos darle es de alguna u otra manera ciertas pautas para hacer que el proceso sea menos doloroso o menos difícil. Entonces, dentro de estas situaciones, la primera cosa que siempre se les recomienda es asesórese legalmente en el país donde se encuentra. Inclusive si es una condición legal o ilegal, usted tiene derechos generales de donde está. Entonces siempre es bueno tener una organización o una fundación o este tipo de movimientos de activismo que promueven los derechos migratorios donde se encuentran, y una persona informada es una persona que sabe cómo ejercer una ciudadanía responsable donde sea que se encuentre. Lo segundo es tratar de cuidar mucho su rutina. Yo sé que ustedes se preocupan mucho por el hecho de poder tener recursos, por esforzarse, por quizás ser muy discretos. Pero el hecho también implica de que mantienen derecho al entretenimiento, al ocio y al descanso. Entonces, la actividad productiva no puede irse en contra de que ustedes estén bien, porque en el momento en el que ustedes están mal, dejan de producir. Entonces, tenemos que colocar en una sola balanza los deseos que puedan tener para producir un poco más y para autocuidarse. Y como tercero, darse la oportunidad plena de vivir un nuevo país. Y a esto vamos a conectar todos los puntos anteriores. Conozcan su ciudad, conozcan su punto de tierra, identifiquen dónde hay museos, dónde hay parques, dónde hay tiendas, dónde hay hospitales, dónde hay comunidades, dónde está su práctica religiosa. No tienen que abandonar todo lo que ustedes son por estar en otro país. Y hay costumbres muy bonitas que se pueden mantener. Y eso es lo que hace justamente de que sientan o transformen el lugar en el que están en su lugar seguro.
En cuanto puedan mayormente reproducir estas cosas, tener una rutina estructurada y tener confianza en donde están, muy probablemente puedan poder tener una mejor sensación en donde sea que estén. Muchísimas gracias, psicólogo Marco Moscoso. Estimados seguidores de Diario Expreso, nos vemos en un siguiente episodio de Mentes que Sanan. Muchas gracias a todos.